Muy buenas tardes, pues bienvenidos los que están aquí de manera presencial, también los que ya se conectaron a través del Zoom. Pues vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura con nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, habiendo mencionado la misión de Centro Psicoemocional, vamos con el tema que nos aqueja el día de hoy, y el tema que vamos a estar impartiendo es hábitos perniciosos que también son adicción. El día de hoy, pues tenemos el gusto de tener aquí al doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, doctor. Pues qué tal a todos, nuevamente gracias por su tiempo, su espacio, su interés y su atención. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema que ya mencionó Gerardo, que se titula Hábitos perniciosos que también son adicción, y es un tema sumamente interesante y pues hasta me emociona porque hoy vamos a descubrir algunas cosas que pudiera ser que quizás ni siquiera considerábamos que estaban dentro del esquema, pero sí lo están, y pues ahí vamos a definirlos. Así que vamos a agotar el tema. Es un tema un poquito eh, extenso, pero no por ello sin forma de poderlo, pues, eh, tenerlo bien, pues, de aceptarlo, de enriquecernos con el tema. Vamos al primer tema. Vamos a ver primero qué es una adicción conductual. Bueno, este sería el término, la terminología clínica. Se llaman adicciones conductuales, y bueno, las adicciones conductuales son conductas impulsivas y repetitivas que ocurren a pesar de los efectos negativos en la persona y sus familiares. Se acompañan de sentimientos de tensión o excitación antes de cometer el acto y placer, gratificación o alivio al momento de cometerlo. Las adicciones conductuales comparten muchas similitudes con los trastornos por consumo de sustancias y presentan similitudes fenomenológicas como un estado de impulso o ansia antes de iniciar la conducta y una disminución de la ansiedad que resulta en un estado de ánimo positivo, euforia similar a la intoxicación por sustancias, a saber, pues ya sabemos, marihuana, alcohol, metanfetaminas, todo lo que usted se imagine. Muy bien, vamos a continuar con esto de la adicción conductual. Signos y síntomas de la adicción conductual, bueno, pues incluyen un impulso persistente a repetir acciones a pesar de las consecuencias negativas, caracterizado por un intenso deseo y preocupación por la conducta. Las personas descuidan sus responsabilidades y persisten en la conducta a pesar de los resultados adversos, lo que conlleva problemas financieros, legales o relacionales. Los síntomas de abstinencia como la irritabilidad y la ansiedad pueden presentarse cuando no se puede realizar la conducta, lo que indica una pérdida del control. ¿Continuamos? Aquí seguimos con los signos o síntomas de la adicción conductual. Bueno, pues consecuencias negativas, experimentar problemas financieros, problemas legales o relaciones dañadas como resultado del comportamiento, síntomas de abstinencia, experimentar irritabilidad, ansiedad y depresión cuando no se puede realizar la conducta, lo acabamos de leer. Pérdida del control, también lo leímos, incapacidad de detener o reducir el comportamiento a pesar de querer hacerlo. Exceso de tiempo y dinero, bueno, gastar una cantidad excesiva de tiempo y recursos en el comportamiento. Y mecanismo de afrontamiento, que es utilizar la conducta para controlar el estrés o emociones negativas. Y por último, conductas de riesgo, que es participar en actividades peligrosas relacionadas con la adicción. Muy bien, hasta aquí los síntomas generales que experimentan todas las personas que tienen una adicción conductual. Pero la gran pregunta es, ¿y cuáles son esas adicciones conductuales? La pregunta es si sabe usted. Bueno, hoy vamos a tocar 15 conductas de este tipo, conductuales. A ver si usted que está por ahí se identifica o más o menos se ubica. Así que vamos a iniciar. Mire, me faltó algo aquí, lo leemos. Son otros síntomas de la adicción conductual, que es el deseo intenso. Bueno, pues un fuerte impulso de repetir comportamiento, a pesar de conocer las consecuencias negativas. También ya le dimos lectura, estamos reforzando.
la preocupación, pensar constantemente en la conducta, planificar, realizarla, mayor frecuencia o cantidad, es decir, necesitar de realizar con conducta con mayor frecuencia o en mayores cantidades para lograr el mismo efecto, descuido de responsabilidades, no cumplir con los compromisos laborales, escolares o familiares debido al comportamiento y compromiso continuo a pesar de las consecuencias, persistir en el comportamiento incluso cuando conduce a resultados negativos. Todos estos síntomas que acabamos de leer en esta y en las láminas anteriores, todos, indefectiblemente todos, son exactamente idénticos a los que padece una persona por consumo de sustancias, repito, alcohol, marihuana, cocaína, metanfetaminas, lo que está muy de moda ahora, el fentanilo, y dices, por eso se llama adicción, porque es exactamente lo mismo, nada más que esto tiene que ver con conductas y no con sustancias. Así que ahora sí iniciamos con nuestra lista de adicciones. La primera de ellas que tenemos aquí, pues es la adicción a la pornografía. La adicción a la pornografía es un comportamiento compulsivo caracterizado por el consumo excesivo de pornografía. Esto tiene consecuencias negativas para la salud mental, física y social, a menudo causando angustia emocional e interfiriendo en la vida diaria. El desequilibrio hormonal, la adicción a las sustancias, las dificultades en las relaciones, la evasión del estrés y afecciones médicas como la epilepsia, y la demencia causan adicción a la pornografía. Déjeme abundar en el tema un poquito. Aquí tenemos que los factores que influencian esto pues son factores psicológicos, ansiedad, depresión, baja autoestima. Esto pudiera suceder cuando a una edad temprana, cuando los jóvenes o niños han sido expuestos a imágenes o a eventos sexuales, es decir, despiertan su sexualidad a muy temprana edad. Además, los niveles elevados de dopamina y el cambio de química cerebral pues afecta a la satisfacción sexual y en el caso de los adultos y pues necesitan escapar del estrés o otros problemas utilizando este asunto de la sexualidad visual para poder sentir un poquito de sosiego o contrarrestar esta ansiedad o estrés. Así que esto se llama trastorno de hipersexualidad según la Organización Mundial de la Salud y pues también incluye un trastorno cognitivo-conductual y un trastorno obsesivo-compulsivo. Y bueno, según la neurociencia, esta adicción también está relacionada con la adicción al Internet. Y bueno, pues esto comparte mecanismos también, además a veces también sustancias o problemas de salud más graves, porque ya dentro de la pornografía se induce a otro tipo de vida y la pornografía es la puerta de entrada a otra adicción que es la adicción sexual que ahorita vamos a ver. La adicción a la pornografía y la adicción sexual son dos, pero a veces van de la mano, ¿no? Vamos a continuar. Número dos, tenemos aquí la adicción al sexo. Bueno, la adicción al sexo se refiere a pensamientos, deseos, impulsos o comportamientos sexuales, nótese la palabra ahí, excesivos, que no se pueden controlar y que causan angustia y perjudican las relaciones, las finanzas y otros aspectos de la vida. La adicción al sexo también se conoce como hipersexualidad, comportamiento sexual compulsivo y otros nombres. Los síntomas de la adicción al sexo incluyen pensamientos e impulsos sexuales obsesivos, enfermedades de transmisión sexual, lo que venía diciendo, frecuentes, sensación de vergüenza o culpa intensa después del sexo, incapacidad para tener el comportamiento sexual y participar en parafilias, que son comportamientos sexuales anormales. A saber, parafilias, pues está la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, esta que les llaman swingers, que es cambio de parejas o relaciones sexuales donde se involucran más de dos personas. Todas las relaciones que tienen que ver con, bueno, ahora ya no se tipifica así, pero relaciones entre ¿cómo se les llama? Mezcladas entre hombres y mujeres, tríos de dos hombres o una mujer o dos mujeres y un hombre, o sea, o viceversa, o mujeres con mujeres, hombres con hombres. En Estados Unidos se dice que el 8.6% de la población padece una adicción al sexo, siendo el 7% en las mujeres, ya dentro de este porcentaje, y el 10% de los hombres. Esto muestra a nivel nacional y mundial y clínicamente que los hombres están más propensos por los procesos de angustia y dificultad para manejar sus estados emocionales que acuden a esta fuga de impulsos sexuales o comportamientos sexuales inadecuados, ¿no? Muy bien, hay muchas cosas que
que influyen para que esto se dé, que es la presión social, factores socioculturales, educación sexual, lo mismo que dijimos, exposición temprana a una sexualidad no sana. Y bueno, esta dificultad se puede acompañar a lo largo de toda la vida y hay personas que inclusive después de los 60 o 70 años siguen siendo adictos al sexo. Por eso la tabla de abusos sexuales se da más entre hombres adultos y personas jóvenes, sean niños o adolescentes, que vienen de hombres adultos que no han podido controlar esta dificultad para estos impulsos sexuales, ¿no? Y muy bien, también está la presión del grupo, los factores socioculturales que tenemos hoy en día, que se ha dado una libertad sexual sin limitaciones o sin condicionamientos. Y en estas áreas de la libertad sexual, pues la gente se ha hecho adictos sexuales. Existen grupos de sexoadictos anónimos, eh, y pues también se controla con medicamentos y con terapia, ¿no? Así que, mire, si hay un grupo de sexoadictos anónimos es porque también el sexo se hace una adicción. Vamos a continuar. Tenemos como número 3 la adicción a las compras o compradores compulsivos, lo leemos. La adicción a las compras, también conocida como trastorno de compra compulsiva, es una adicción conductual caracterizada por un impulso excesivo e incontrolable de comprar, lo que genera problemas financieros, deudas y angustia emocional. Los signos de adicción a las compras incluyen compras frecuentes y excesivas, acompañadas de sentimientos de culpa o vergüenza, dificultad para controlar los hábitos de gasto, lo que lleva a problemas financieros y deudas, acaparar o acumular grandes cantidades de artículos sin uso práctico, sentirse ansioso o irritable cuando no se puede comprar o adquirir algo y descuidar responsabilidades, relaciones o trabajo debido a las compras excesivas. Bueno, pues esto no tiene mucho fondo, solamente que dice que la soledad y el estrés llevan a las personas a usar compras como un mecanismo de afrontamiento y pues bueno, ahí es donde se genera la adicción y también tiene elementos de personalidad impulsiva, búsqueda de las sensaciones que aumentan el placer y que también se desarrollan como una adicción. También las causas podrían ser eh, eh, que vienen de una cultura de limitación económica, miserias como lo conocemos, o personas que vieron con limitaciones económicas muy fuertes y pues de grandes, cuando realizan sus sueños, se hacen adictos a las compras como para llenar ese vacío de jóvenes que no pudieron resolver. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente adicción, que es la adicción a la comida. Y bueno, pues esta sí es todo un problema. Dice, la adicción a la comida es la incapacidad de resistirse a comer debido a las reacciones químicas del cerebro que generan placer y satisfacción. Recuerden que comer es un placer de los que tenemos el ser humano, a pesar de las consecuencias negativas. Las personas con adicción a la comida experimentan cambios fisiológicos, respuestas emocionales y conductas alimentarias compulsivas, similares a las que experimentan las personas con trastornos por consumo de sustancias. Una vez más se menciona ahí la similitud. Los síntomas de la adicción a la comida incluyen ansias de alimentos específicos, pérdida del control sobre la ingesta de alimentos, aumento de peso o problemas de salud, mayor tolerancia a los alimentos adictivos con el tiempo, sentirse ansioso o deprimido cuando no se puede acceder a los alimentos adictivos y pasar una cantidad significativa de tiempo pensando en la comida o planificando comidas. Bueno, aquí dice la Organización Mundial de la Salud y sorprende que una adicción adherida a la comida es la adicción a las, ¿cómo les llaman? Bebidas saborizantes y azucaradas, como lo es la Coca-Cola. El día de hoy hay una corriente que habla de los adictos a la Coca-Cola y lo quieren meter o instituir como una adicción, pero como es una marca, pues no se le pone así, pero es una adicción a las bebidas endulzocolorantes y esto, dígame usted si no, en México las estadísticas muestran que un gran porcentaje de la población, casi estimado en el 75%, en algún momento de su vida han padecido una adicción a la Coca-Cola. No estoy haciendo publicidad. Y hay gente que no va a la cama o no pasa un día sin que se tome su cocona, ¿no? Y entonces, pues cuando tienen diabetes, dices, bueno, pues es que usted sentía mucho placer de tomar coca y ahora pues ya está con un problema de salud. Así que esta ansiedad por comer hace que perdamos el control y entonces al ratito los alimentos
pues se hacen la propia droga de las personas. Muy bien, continuamos. Aquí, pues los grupos de apoyo, también hay uno que se llama Comedores Compulsivos Anónimos, y pues ahí está otro grupo, agrupación anónima para tratar esto. Ahora viene la adicción al juego. Bueno, la ludopatía, que también hay grupos de ludopáticos anónimos, pues es un impulso incontrolable de participar en actividades de juego a pesar de las consecuencias negativas que conlleva. Dentro de la categoría de trastornos relacionados con sustancias y adictivos, describen la adicción conductual como caracterizada por antojos, fuertes impulsos y alteraciones del funcionamiento personal relacionados con una conducta específica. Los signos y síntomas del juego compulsivo incluyen la sensación de necesidad de seguir jugando para recuperar pérdidas o conseguir grandes ganancias, ansiedad, mentir a los amigos sobre las ganancias y la culpa y la vergüenza. Si usted ha conocido a alguien que ha sido adicto al juego, pues se dará cuenta que son personas que viven muy angustiados. El DSM-5, que es, pues, es un diagnóstico psiquiátrico o psicológico, es una herramienta, es un test psicológico, pues aquí es lo que describe esto como una adicción conductual, y el problema es un problema público reciente. Las tasas se dispararon más en los juegos de Internet en la pandemia, entonces porque los casinos cerraron, pero esa baja significativa en los casinos fue la mismo porcentaje que se elevó inclusive más, pero ya ahora dentro de los dispositivos móviles, que son los celulares, las computadoras o otro tipo de dispositivos. Tengo un dato más aquí importante. Eh, los ludopáticos generalmente ocultan el comportamiento y empiezan a cometer fraude o robo para financiar el hábito, y después tienen que lidiar con esta realidad y también con la mentira y con el rechazo social y con la desconexión de la familia, pues para poder seguir jugando y ocultando esta situación. Así que si usted conoce a alguien adicto al juego o le suena esto, probablemente pueda ser que una persona que usted ama mucho y conoce, pues ya se hizo adicto al juego, ¿no? Esta idea de que siempre gano, pero al final de cuentas dicen que la casa siempre gana. Quién sabe, habría que ir a Las Vegas, ¿no? De hecho, es tan fuerte esto que hay gente que ha hecho que Las Vegas se hagan toda una industria por esto del juego. Continuamos. Vamos a la siguiente adicción, bueno, que tenemos aquí, que sería la adicción al Internet. Y bueno, el uso excesivo de Internet se conoce como adicción. El día de hoy, pues ya se tipifica, aunque no se le ha dado un nombre específico. Este comportamiento está impulsado por el sistema de recompensa de dopamina del cerebro, lo que conduce a la adicción. Factores como los altos niveles de estrés, los trastornos psicológicos, la genética, la soledad y los factores ambientales contribuyen al desarrollo de la adicción a Internet. Los síntomas de la adicción a Internet se incluyen dolores de cabeza, insomnio, mala alimentación, disminución del interés de actividades de ocio, uso de Internet durante reuniones sociales, ansiedad, aislamiento y sentimientos de culpa. Hace unos días estábamos en una reunión, y en cuanto hubo un break, fue muy chistoso porque inmediatamente todo el mundo se levantó. Había muchos jóvenes ahí, y los jóvenes inmediatamente tomaron su celular y sistemáticamente se aislaron, cada quien en su rincón, y se aislaron y empezaron a manejar el celular. Y algunos adultos que estábamos ahí, que presumiblemente no tendríamos este problema, o no, porque no estamos tanto en redes sociales o no utilizamos el dispositivo más como una herramienta de trabajo que como una herramienta de placer, pues nos dimos cuenta, fue muy evidente que los jóvenes, la mayoría que estaban ahí, todos a una se volcaron hacia su celular en cuanto hubo un break, ¿no? O sea, no se pusieron a platicar, no se fueron a servir un café, a comer un snack, sino que inmediatamente acudieron a su celular. Así que eso está más, aquí dice la Organización Mundial de Salud que esto está más vigente entre personas menores de edad, prácticamente adolescentes y adultos que están desempleados o están pasando por un trastorno de depresión o algún problema, también lo utilizan como una fuga. Y pues los síntomas son ansiedad, mentira, ya dijimos culpa y vergüenza también. Y bueno, muy bien, continuamos. Vamos con la adicción a los tatuajes. Bueno, este es otro gran problema. Dice, la adicción a los tatuajes implica un fuerte apego psicológico a la práctica de tatuajes, lo que crea un ciclo de dependencia y comportamiento compulsivo. Si bien
no se reconoce formalmente como trastorno, la adicción a los tatuajes plantea una creciente preocupación. El gasto excesivo, la dedicación de tiempo considerable y un cuerpo adornado con tinta son consecuencias de la necesidad compulsiva de tatuarse. La adicción a los tatuajes plantea peligros, incluyendo un mayor riesgo de infección, alergias cutáneas, cicatrices, enfermedades transmitidas por la sangre y cáncer. Los problemas graves surgen de la tinta, como la ceguera por tatuajes en los ojos. Muy bien. eh, Dice que este es un dato, dice que eh, eh, instituciones internacionales han coincidido en que los tatuajes se asocian generalmente con trastornos por consumo de sustancias como la marihuana, el alcohol, los antidepresivos, sedantes y entre otros, ¿no? O sea, no es coincidencialmente las personas tatuadas están ligados a una adicción diferente, no es como que me tatúo y no tengo ninguna otra adicción. Y bueno, continuamos. Vamos ahora a la adicción a los videojuegos. Esta es otra adicción. Eh, la adicción a los videojuegos se define como el uso constante y repetitivo de Internet para jugar frecuentemente con diferentes jugadores, lo que puede tener consecuencias negativas en muchos aspectos de la vida. Los síntomas de la adicción a los videojuegos incluyen la incapacidad de tener o limitar el juego a pesar de las consecuencias negativas y la priorización del juego por sobre las actividades e intereses diarios. Los aspectos placenteros del juego, la dificultad para controlar los impulsos de jugar, el uso del juego como escape de la angustia emocional y la preferencia por las recompensas inmediatas que ofrecen los juegos son la base de la adicción. Estaba viendo un documental donde salió la nueva consola se me olvidó el nombre, eh, de estas consolas de juegos. Y entonces las tiendas abarrotadas, la gente haciendo fila toda la noche, no durmió, los que son jugadores, ¿no? Adictos. Y en cuanto abrieron las puertas de la tienda, arrasaron y se hizo en un solo día, se escasearon porque se vendieron todas las nuevas consolas de videojuegos. Es una consola muy conocida, no me acuerdo, el PlayStation 5, ¿ah? Y a nivel mundial, no, hombre, pues se agotaron en un solo día. La gente estaba desesperada ya y se veía cómo corrían y se arrebataban las cajas de PlayStation porque todo el mundo quería su consola de juegos, ¿no? Yo nunca tuve una de ellas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía carritos, los que son de otra generación tenían su resortera y para matar lagartijas, ¿no? Las canicas, ¿no? Y yo, la verdad, yo nomás me quedé en el Mario Bros, ¿no? Hasta ahí llegué. Pero sí he visto jovencitos, muchos me han traído a terapia y les quitan los videojuegos y los niños se trauman, o sea, porque ellos ya no quieren estudiar, ya no quieren hacer nada, pasan muchas horas del día o a escondidas, prenden su consola y están a las 3 4 de la mañana o 5 de la mañana hasta que salen a la escuela jugando, ¿no? Muy bien, continuamos, ahora vamos a la adicción al amor. Bueno, pues esta pareciera una adicción, pero es diferente a la sexualidad. La adicción al amor, también conocida como amor patológico, es un término que describe un patrón de comportamientos nocivos que se caracterizan por una excesiva concentración en la pareja. Esto lleva a la falta de control, al descuido de otros aspectos de la vida y a sufrir consecuencias negativas. Esta adicción comparte similitudes con las adicciones a sustancias debido a su química cerebral y comportamientos, pero a diferencia de las adicciones a sustancias, las áreas del cerebro activadas por el rechazo están asociados con la recompensa, la motivación, la adicción y la regulación emocional. Esto sugiere que el cerebro responde al rechazo romántico de manera similar a como responde a la abstinencia de las drogas. Esta adicción al amor, en términos coloquiales, es lo que llamamos como relaciones tóxicas tóxico-codependientes. Los estudios muestran pues que las personas rechazadas vuelven a tener esta ansiedad de volver a conectarse con la persona para volver a sufrir un rechazo y volver a conquistar. Y este asunto de que terminamos y nos reconquistamos. Ahora tú me terminas a mí y yo te conquisto y luego yo te termino a ti y tú me conquistas. Y ven un círculo. Hay otra variable que son los eternos enamorados. Son personas que se enamoran de una persona y tienen este éxtasis de amor inicial, pero terminan pronto las relaciones, se hacen caóticas, conflictivas y truenan, como decimos vulgarmente, se fracturan e inmediatamente van por otra relación y por otra relación. Y hay gente que tiene, no sé, 35 40 años, han tenido, aquí les llamamos novias, han dado con
25 parejas, pero con ninguna se han casado y tampoco tienen intención de casarse porque son adictos al amor, siempre están en una relación, siempre conquistando una pareja, siempre terminando relaciones y volviendo a iniciar otras nuevas. Es una adicción al amor. Los codependientes anónimos es una agrupación que se llama Codependientes Anónimos. Ahí tratan también esta adicción al amor. Continuamos, vamos ahora con la adicción al trabajo. Este está, no es tan socorrida, pero bueno, en nuestra generación sí. No sé si los bisabuelos o tatarabuelos hubieran calificado en este formato, pero dice que la adicción al trabajo, también conocida como adicción, la adicción, está, perdón por el pleonasmo, está repetido, ¿no? Es una compulsión incontrolable a trabajar en exceso, descuidando las necesidades y responsabilidades personales. La adicción al trabajo surge de una profunda necesidad de validación, control o el deseo de evitar otros aspectos de la vida. La cultura laboral contribuye a la adicción al trabajo al promover jornadas laborales excesivas y entorno competitivo. Asimismo, factores ambientales como la falta de apoyo personal o eventos vitales estresantes aumentan el riesgo de desarrollar adicción al trabajo. Los síntomas de adicción al trabajo incluyen trabajo excesivo y compulsivo, descuidar la vida personal y social y experimentar sentimientos de culpa o ansiedad cuando no se trabaja. Este término es muy moderno. eh, este estudio de Andersen FB en 2023 es cuando ya se determina como una relevancia, se llama una revisión sistemática del metaanálisis y entonces se estima que entonces 1 de cada 7 trabajadores han experimentado adicción al trabajo y pues las estimaciones son muy altas. En 23 países, los datos dicen que, o los estudios que 10 países fueron los que más tienen este concepto de adicción al trabajo, entre ellos Japón, China, otros países no recuerdo cuáles. Y bueno, lo que también aquí contribuye a esto, pues son un entorno competitivo. El día de hoy es como mucha competencia, mucha competencia laboral porque no hay trabajo, no hay oportunidades de trabajo y en los trabajos se dan el lujo de contratar y poner a competir para hacer una selección a base de capacidades y bueno, las personas se meten a fondo y bueno, pues básicamente es todo. Dice que este problema requiere un enfoque terapéutico, multifacético y tiene que ver con la salud mental, los rasgos de la personalidad y factores ambientales. Así que el tratamiento tiene que abordar el comportamiento compulsivo, el apoyo, el entorno de apoyo y también las estrategias de afrontamiento emocional. Miren usted cómo las personas adictas al trabajo se aíslan, o sea, no se ve como una adicción, pero se están fugando de otros aspectos de la vida, están tratando de llenar ese vacío de estrés y están tratando de levantar su autoestima a base de la competitividad y pues lograr el éxito, ¿no? Muy bien, continuamos, por eso no parece adicción. Vamos a la adicción al ejercicio. Estamos yendo de carrerita porque son muchos, pero de pasadita podemos entender. La adicción al ejercicio, también conocida como ejercicio compulsivo, es un término controvertido que describe una obsesión malsana con el ejercicio, el movimiento corporal o la condición física. Esta excesiva concentración en el ejercicio tiene consecuencias negativas y altera la vida diaria. Los síntomas de adicción al ejercicio se caracterizan por el volumen de ejercicio exagerado, ahí lo denota, falta de control, síntomas de abstinencia y conflictos con familiares y amigos, lo que conlleva problemas de salud y aislamiento social. Hay una estadística aquí que muestra que las personas que son adictas al ejercicio proporcionalmente se desconectan socialmente o tienen este problema de elitismo, donde solamente se juntan con personas que tienen su misma característica o condición física y menosprecian a las personas que tienen una condición de obesidad o de mal salud y entonces los ven como menores o los ven como personas no sanas. El trastorno obsesivo compulsivo, que también lo incluye, pues es que hay una concentración excesiva en el ejercicio, una hipervigilancia del aspecto físico y pues también con el peso y con la alimentación. Muchas personas se malpasan o toman muchos esteroides para poder controlar. Lo más importante es tener una figura que impacte, que impresione y que me satisfaga a mí mismo, pues cuando estoy en el espejo, ¿no?
Y bueno, para afrontar este problema hay que abordarlo con terapia psicológica y también no hay grupos de ejercicio propiamente, pero pues quién sabe si algún día haya grupos de, adictos anónimos al ejercicio. Continuamos. Viene la adicción a la cirugía plástica. Este, pues este también es una adicción que se ha tipificado últimamente. Esto es algo muy nuevo, muy nuevo. Bueno, nuevo decimos de 25 años para acá más o menos. Y la adicción a la cirugía plástica es un comportamiento compulsivo en el que las personas recurren repetidamente a procedimientos cosméticos para corregir defectos percibidos, lo que tiene consecuencias negativas para su salud mental, física y social. A diferencia de otras formas de adicción, la adicción a la cirugía plástica se basa en una autoimagen distorsionada y un deseo incesante de perfección. Los factores psicológicos que contribuyen a la adicción a la cirugía plástica incluyen baja autoestima, ansiedad, depresión y un fuerte deseo de aceptación o validación social. Entre los desencadenantes de la adicción a la cirugía plástica se encuentran la exposición a estándares de belleza poco realistas en los medios de comunicación, traumas pasados o acoso relacionado con la apariencia y problemas de salud mental subyacentes. Mire, se ve sencillo, pero en el fondo está grave este asunto, ¿no? No sé si usted conoce gente que de repente pues ya se respingó la nariz, ya se hizo chicas las orejas, ya se estiró el cuello, ya se puso, se quitó y parecen como esos transformes del Lego que se van quitando piezas, pero todo recae en un asunto de autoestima y de la autoimagen, que es un elemento de la autoestima, la autoimagen. Y bueno, pues esas personas se van aislando socialmente también y tienen un desapego gradual de la realidad. Por aquí está algo que quería resaltar, que ya no se perciben a sí mismos, se perciben como defectuosos. Es, por ejemplo, que dices que mi nariz no me gusta, quiero una nariz respingadita y afilada. Dices, ¿y quién te dijo que la nariz respingada y afilada es mejor que la que está regordeta y más amplia, ¿no? Y más chatita. Y dices, pues, ¿quién dijo? O sea, ¿quién dijo que o sea, ¿cómo llegamos a la conclusión de que ciertas medidas o ciertos perfiles son la belleza? Pero de ahí emana todo eso, ¿no? Entonces, se imagina, yo me hubiera puesto cabello, ¿no? Pero pues sale muy caro y además mejor me compro una moto. Así que si tengo una moto ya no me vuela la greña, ya ve, dos en uno. Ahora, si usted que está escuchando pensara en hacerse una cirugía, la pregunta no sería qué cirugía, sino sería, pero ¿para qué? ¿Cuál sería el propósito de la cirugía, no? Esa pregunta y esa respuesta quizás lo librarían de una cirugía plástica o si es una cirugía reconstructiva, bueno, eso es otra cosa, pero la cirugía plástica es estética y quiero quitarme y ponerme y dices con el propósito de qué. Bueno, son preguntas terapéuticas, ¿no? Continuamos, vamos a la penúltima, no, sí, a la antepenúltima adicción, que sería la adicción a la fantasía. Esta adicción a la fantasía es un comportamiento compulsivo en el que las personas se refugian excesivamente en mundos imaginarios, lo que provoca importantes perturbaciones en su vida cotidiana, sus relaciones y su salud mental. Esta adicción suele manifestarse mediante ensoñaciones obsesivas o inmersión en historias, juegos o escenarios ficticios que proporcionan un alivio temporal del estrés o el dolor emocional de la vida real y se basa en el deseo de evitar la realidad y los desafíos que ésta presenta. Los factores psicológicos que la provocan incluyen sentimientos de incompetencia, baja autoestima y ansiedad. Miren, un dato interesante. Algo que promueve esta adicción a la fantasía el día de hoy son estas películas de fantasía, valga la redundancia. Hay una que se llama, como El Señor de los Anillos, como, no sé, se me viene a la mente y se me olvidan los nombres porque no soy muy afecto a ver de ese tipo de películas de fantasía que lo sumergen a uno como en mundos. Y entonces los jóvenes, ahora estos cosplay que les llaman, hacen inclusive fiestas o concursos de los anime y yo veo que los jóvenes se visten como las personas de la serie y se la creen, o sea, es como que se proyectan en los personajes de fantasía que ven y a veces hasta se la creen, o sea, se creen el hombre araña, se creen ¿cómo se llama? El Pokémon y dices, bueno, pues es que tanto lo ha visto que estos inclusive quieren llevar la fantasía a la realidad, ¿no? Así que ojo, algo que genera esta adicción a la fantasía es ver muchas películas de esas de fantasía, obviamente, pues aguas con eso, ¿no?
Muy bien, vamos a la penúltima, que son adicción a conductas de riesgo. Bueno, pues aquí está, lo vamos a leer. La adicción a conductas de riesgo es una necesidad compulsiva de participar en actividades que implican un alto grado de peligro o incertidumbre, lo que conlleva graves consecuencias físicas, emocionales y sociales. Esta adicción se manifiesta en conductas como la conducción imprudente, los deportes extremos, las apuestas o la actividad sexual sin protección, impulsada por la emoción y la adrenalina que esas actividades proporcionan. A diferencia de otras adicciones, la adicción a las conductas de riesgo se alimenta de la necesidad de emoción y de escapar del aburrimiento o el malestar emocional. La búsqueda compulsiva del riesgo se intensifica con el tiempo a medida que las personas se insensibilizan a los peligros y buscan actividades cada vez más peligrosas para obtener el mismo nivel de emoción. Bueno, no tengo que abundar mucho en este tema, solamente usted vea los deportes extremos que ahora se han puesto de moda o gente que se avienta en una tabla por las cascadas, por las cataratas del Niágara, o que se avienten con los ojos vendados desde una montaña esquiando, o cosas tremendas que van en un río, ahí en un kayak, en un río caudaloso y con muchas rocas, o sea, cosas locas que uno dice, bueno, y lo ven ellos como deporte, pero es la adrenalina que les produce, incluyendo los que se avientan de alturas extremas en un helicóptero, en un globo y sin paracaídas y lo abren en el límite donde se debe de abrir el paracaídas a pocos metros de la superficie. Y uno dice, bueno, pues estas, yo lo más extremo que conozco es el bungee, que se avientan de una a caída libre con una cuerda, o en Disneylandia, los carritos que meten en un túnel oscuro, y con eso es suficiente de adrenalina y de susto. Pero las personas que se hacen adictos es que ya se acostumbraron a vivir en el riesgo, ¿no? Ya no les preocupa el peligro, inclusive corren hacia el peligro. Bueno, eso es una adicción. Continuamos y el último punto final o la última adicción, aunque son muchas, pero rescatamos 15 hoy nada más, es la adicción a la autolesión. También es una terminología nueva, y la adicción a la autolesión es un comportamiento compulsivo en el que las personas se autolesionan intencionalmente para lidiar con el dolor emocional, el estrés o la sensación de inestabilidad. Implica conductas como cortarse, quemarse o golpearse, impulsadas por el alivio temporal o la sensación de control que esas acciones proporcionan. Tienen sus raíces en una profunda angustia emocional y funcionan como un grito de ayuda en lugar de un deseo de sensación física o escapismo. Los factores psicológicos que contribuyen a la adicción o a la autolesión incluyen la depresión, la ansiedad, el trauma y la falta de mecanismos saludables para afrontar las emociones intensas. Los desencadenantes de la autolesión incluyen sentimientos abrumadores de tristeza, ira, culpa o desesperanza que llevan a las personas a autolesionarse para liberar emociones o sentir algo cuando están insensibles. Esto está muy, muy moderno ahora el cutting, que está muy, yo he atendido por lo menos en este año, no sé, no preciso, 10 15 personas con este trastorno, jovencitos del cutting, que se cortan aquí se hacen cortadas en los brazos o en las piernas, o un joven que tiene todos los brazos golpeados porque se golpea o se golpea contra las paredes, esto de golpearse o quemarse. Hay una persona que hace muchos años con el cigarro se quemaba y entonces tenía todo el brazo quemado porque se infringía quemaduras. Entonces, es un problema serio, es un problema psicológico para cómo manejar la ansiedad y la depresión cuando no pueden pedir ayuda. Es un grito silencioso y pues no es de riesgo sí lo es, pero no es grave, pero con el paso del tiempo se les hace una costumbre y es bien feo ver personas que están todas cortadas o quemadas, tienen muchas cicatrices y de todos modos no consiguen nada más que autoproporcionarse dolor y es como volver a la realidad a partir del dolor, ¿no? Por este el masoquismo, aquí nos lo pusimos, que también son adicciones a ser de autogolpearse o ser golpeado durante un acto sexual. Dices, bueno, es que me da placer mezclar el dolor con el placer, es otro tipo de adicción. Hay muchas, pero hoy quise rescatar estas 15 y pues, ¿cómo la ve? Esa sería la pregunta. ¿Cómo ve el mundo en que vivimos? Hay tantos trastornos diferentes y variados y pues hasta aquí la clase. Vamos a ver si hay alguna pregunta ahí del público. Si no fuese así, pues vamos a dar por agotado el tema, que está muy interesante, porque pues sorprende todo lo que acabamos de leer, ¿no? Así que vamos a ver si hay alguna pregunta. Eh,
Víctor, tengo una pregunta. Todas este tipo de adicciones que estamos viendo vienen desencadenadas ¿de qué? De un problema emocional La mayoría es un problema de y, autoestima. y cómo las personas si se identifican con una de estas cuestiones, pues ¿qué pueden hacer? Entonces, darle la solución, que pueden buscar ayuda psicológica, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, creo que hubo un error ahí de transmisión de la información, pero había dos láminas que ponían de manifiesto esto que está preguntando Gerardo, ¿qué es lo que se requiere? Pues aquí está, mire, métodos de tratamiento para la adicción que incluyen la terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo, asesoramiento personal y manejo de contingencias, grupos de apoyo, que ya mencionamos algunos, terapia familiar o de pareja y el tratamiento con medicamentos o fármacos. Estos enfoques buscan ayudar a personas a comprender las causas subyacentes de su adicción, desarrollar habilidades de afrontamiento y aprender maneras más saludables de manejar el estrés, las emociones negativas, ansiedad, depresión, angustia, sentido de vacío, desesperanza, desconexión social o personalidad límite. Y es fundamental buscar ayuda lo antes posible, ya que la adicción es tratable. Bueno, esas serían las causas, pues emociones negativas y estrés que tenemos que aprender a manejar. Y pues creo que todos estamos expuestos a emociones negativas, pues entonces antes de que caigamos en eso, si ya caímos en una conducta, pues aquí está la terapia, ya repetimos, cognitivo-conductual, terapia de grupo o lo que sea, fármacos si es necesario, pero todas las adicciones, todas, indefectiblemente todas son manejables, solamente se ocupa el ejercicio de la voluntad. Muy bien, pues hasta aquí el tema. Muchas gracias. Como siempre, hoy fue mucho hablar, pero no sin sentido, sino con el propósito de poderle extender una información más precisa. Que la pase muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor, por el desarrollo del tema de hoy. Un tema pues, muy bueno y que nos va a ayudar a sumar a los temas que estamos tratando esta semana relacionados a las adicciones en la vida, ¿no? El día de mañana vamos a tener un tema psicológico denominado obsesividad y vacíos emocionales, que son parte de factores que desencadenan pues los problemas de estos tipos de adicciones que están viviendo las personas en cualquier momento de su vida, ¿no? Entonces, quien guste, pues aquí lo esperamos mañana a las 5 de la tarde para revisar este tema. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo la termino pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, poner en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.